Ahora hablamos de salud enfocada a nosotras, las mujeres. Muchos ya sabemos que es de vital importancia, realmente es debido a muerte, realizarse la prueba del Papá Nicolau. Pero hay la creencia de que cuando ya no se tiene una vida sexual activa, ya no es necesario. Pues lo vamos a ver esto con un especialista, en verdad, que hoy nos acompaña, el doctor Luciano Gutiérrez Pérez, o Luciano Gutiérrez, hijo del Centro de Vida Fitgo. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Buenos días, un gusto día. estar en su programa y bueno, aquí pues para conversar sobre un tema tan importante como es el Papá Nicolau. Bueno, la gente piensa erróneamente, me imagino, que cuando una ya no tiene la actividad sexual, pues ya no tiene necesidad de cuidar la salud íntima, y por eso a veces descuida el tema del Papá Nicolau. ¿Por qué es importante desmitificar esta situación? El Papá Nicolau es un examen que una vez que has empezado las relaciones lo tienes que hacer todos los años, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de cánceres, el más frecuente es el cáncer del cuello uterino, y este es producido por un virus, el virus del papiloma humano. Entonces empiezas con las relaciones y puedes haberlo adquirido en tu primera relación, en la segunda, en cualquier momento. No es inmediato. No es inmediato. Ahora, ese virus se puede manifestar en cualquier momento. No sabemos cuándo, por eso es que son los controles. Por eso es que el control te dice, hasta hoy estás bien, pero mañana ya no sé cómo estás. Entonces te tengo que ver de aquí a un año, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia de los controles, porque puede ser que estés todo bien, hayas tenido tus guaguitas, seas mamá, seas abuelita, pero el virus se puede activar a tus 70 años. Y ahí puedes tener un cáncer de cuello uterino, que si es en una etapa muy temprana, el tratamiento es muy sencillo. Pero si dejas avanzar, el tratamiento pues es bastante complejo. Como siempre, la prevención es lo que debe primar, sobre todo en temas de salud, para evitar complicaciones. Doctor, hay personas que incluso han vencido el cáncer, han realizado esos tratamientos y que después de muchos años, ya con la menopausia, cuando nuestro organismo empieza a decaer, ¿no es cierto?, por el tema de la edad, nuevamente se activa el virus y uno piensa que ya lo había dejado de lado. En esos casos también es importante el test. Claro, el Papá Nicolau es capital, ¿no? Y lo que tú dices, el cáncer no distingue edad, ¿no es cierto? Entonces hay chicas jóvenes, 22, 23 años, hay señoras de edad intermedia, 30, 40 años, y hay abuelitas que también tienen el cáncer, ¿no? Entonces, no es que, ya no tenemos relaciones, ya no me doy el control, pues hay que hacerlo de igual manera. Ahora, la agresividad de este virus puede llegar a una persona, a una mujer que ya está, digamos, entrando a la tercera edad con más fuerza, o quizás entra con más fuerza a una joven, como usted lo ha dicho, que no tiene, por alguna razón religiosa, lo que sea, no tiene actividad sexual. ¿En ambos casos es distinto o es lo mismo? En realidad, para que el virus se active es un conjunto de situaciones, ¿no es cierto? Depende mucho el sistema inmune, depende mucho tu estado anímico también. Si estás muy bien, si estás alimentándote bien, pues la chance de que el virus se active es muy bajita. En cambio, si estás comiendo mal, no te estás alimentando bien, pues van a bajar tus defensas y das pie a que el virus pueda hacer lo que tiene que hacer. Claro que sí, doctor. Ahora, el único virus que puede ocasionar este tema de la lesión del cuello uterino o el cáncer finalmente de cuello uterino es el virus del papiloma humano, ¿o qué otras causas tenemos también para que nuestra teleaudiencia las tome en cuenta? El cáncer de cuello uterino pues es producido por el virus del papiloma humano, ¿no? Es una gran familia, hay virus que son, digamos, amigables, que son los que producen esas verruguitas que conocemos también, o los que son más agresivos, que son los que producen el cáncer. Ahora, usted lo dijo hace instantes atrás, y quisiera profundizar en este tema, el tema emocional. Creemos nosotros que es muy importante controlar las emociones. Hay un cuadro donde una mujer, por ejemplo, se separa a una cierta edad, y como se separa, deja de tener relaciones sexuales y también deja de tener interés en su propia salud, y considera que como ya no tiene relaciones, como está en una época de transición, etcétera, etcétera, también sus emociones bajan, y ahí puede activarse este virus y lógicamente, como dice la famosa frase, llueve sobre mojado. Sí, así es, ¿no es cierto? O a veces un estrés emocional, un problema económico muy fuerte que estás pasando, angustias, que un hijo se va al exterior, no sabes, no tienes contacto con él, pues puede hacer que tu sistema inmunológico
se deprima y eso pues da pie al virus, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, doctor, hay muchas mujeres que ya han podido acceder a la vacuna contra el virus del papiloma humano y con esa confianza que, bueno, a veces no es lo mejor, pues dejan de hacerse las pruebas, ¿no? ¿Qué recomendaría en estos casos, pese a la vacuna? En realidad, la vacuna, si bien es una herramienta muy útil porque te previene de los serotipos de virus más frecuentes que producen el cáncer, no te protege en su totalidad. Entonces, el hecho de que tengas la vacuna quiere decir que estás protegida contra los más frecuentes, pero hay otros infrecuentes que producen cáncer y de esos no estás protegida. De igual manera debemos realizar de igual manera, sí. O sea, el Papa Nicolau va a seguir mandando por mucho tiempo más en ginecología, ¿no? ¿Sí? Bueno, doctora, ahora hay otro mito en la gente. Las mujeres que incluso trabajando tienen un día libre al año por ley para que puedan acceder a una prueba de Papa Nicolau. He escuchado los comentarios sobre el tema y a veces minimizan o tal vez no le dan mucha importancia a una prueba tomada en un centro de salud pública porque suponen que no es el efectivo, el correcto. Entonces, para evitar pérdida de tiempo, dicen mejor no, o cuando tenga platita me voy a una prueba en un centro de salud privado. ¿Qué tan cierto, qué tan real es esta situación? Lo importante es hacer el Papa Nicolau, ¿no es cierto? El cáncer no es una enfermedad que se va a instalar como un resfrío. Me he resfriado hoy y estoy mañana muy mal. Es una enfermedad larvada, ¿no es cierto? Entonces, de repente en un centro privado o en la consulta pública no lo detectas el primer año que tienes, pero ya un segundo lo vas a detectar, ya sea en la pública o la privada, ¿no? Y los patólogos son expertos en ver eso, ¿no es cierto? Entonces notifican y te dicen, esta paciente tiene tal lesión. Entonces ese proceso se lo puede monitorizar, porque no es que de la noche a la mañana aparece, ¿no? Te va avisando el cuerpo, hay una lesión que es un estadio que ves que las células están alteradas, hay una segunda etapa en la cual ves que las células están, digamos, más comprometidas, ¿no es cierto? Entonces va avisando. ¿Y cómo lo pillas eso? Pues haciendo tu Papa Nicolau cada año. Excelente, doctor. Y bueno, ¿qué margen de error tendrá el Papa Nicolau? Y por eso también es importante hacerlo anualmente, ¿no? Hay modificaciones que se pueden realizar. En el caso de una lesión de cuello uterino, por ejemplo, ¿se puede detectar solo con esta prueba o hay otras más sofisticadas que podrían colaborar de mejor manera a hacer un mejor diagnóstico? El Papa Nicolau es nuestro método de screening, ¿no? O sea, si tu cuellito está bien, puedes hacer una colposcopía, que es un estudio con unos tintes que se hacen, y está bien, pues nos quedamos tranquilos. Pero si vemos que el cuellito del útero continúa irritado, le das un tratamiento y el Papa Nicolau te reporta bien, pues hay más herramientas, como tú bien dices. Se puede hacer una biopsia dirigida del cuello, donde se toma una muestrita del cuello y ahí el patólogo estudia más a profundidad, porque estás tomando una área que sospechas que tiene una lesión. Entonces tomas, y eso el patólogo lo va a estudiar mucho mejor, ¿no? ¿Y entre el Papa Nicolau y la colposcopía? Son herramientas complementarias, ¿no es cierto? No es que una es mejor que la otra ni nada. El Papa Nicolau tiene muchas ventajas, no todos los centros hacen colposcopía, pero sin duda alguna pues son dos herramientas muy, muy importantes. Ahora, doctor, obviamente que usted sabe al dedillo el tema de los niveles del Papa Nicolau y sus referencias, pero las personas, las mujeres, incluso personas profesionales con formación académica y todo aquello, se confunden, no tienen la precisión. Quisiera que nos diga qué significan los PAP 1, 2, 3 hasta el 5 y en qué número la persona tendría que ya encender alarmas. Bueno, el Papa Nicolau, digamos, normal, es el que te dice que está todo bien, no hay alteraciones en las células, ¿no es cierto? Después puede que tengas un poco de inflamación, de infección, que a veces lo ve porque lo ponen al microscopio. Y después aparecen las lesiones precancerosas, ¿no es cierto? Que es el NIC 1, quiere decir que la lesión está empezando, ¿no es cierto? Que puede controlarse, necesita cuidado. Esas pacientes, por ejemplo, necesitan controles cada 6 meses. Si volviera a alterarse el Papa Nicolau, hay que pensar en una biopsia, como hablábamos hace un ratito, un poco más amplia. Si es un NIC 2, quiere decir que ya hay una lesión, digamos, más acentuada. Ahí vale la pena ampliar un poco la biopsia y tratar. La tratas con la biopsia, ¿no es cierto? Porque en realidad estás resecando un pedacito del
cuello que está comprometida. Y cuando es un NIC3, pues hay que hablar con la paciente de hacer una cirugía o bien una conización muy amplia, estudiando los bordes, o eventualmente pensar en una histerectomía, que es sacar la matriz. A partir del 3, del 4 y el 5 ni hablar. No, en realidad esos son los grados, digamos, del Papa Nicolau, ¿no? El NIC3 te está diciendo, hay una lesión in situ, está ahí, hay que tratarla o bien sacar, digamos, la matriz. Ahora, ya cuando tienes un cáncer establecido, ya es otro tipo de clasificación, porque tienes que ver si ha comprometido los anexos, si están los ligamentos comprometidos, si la pared está toda comprometida, si el recto está comprometido, y ahí hacemos un trabajo con los oncólogos también. Claro, doctor, creo que es muy importante entender todo lo que implica esta situación, porque es uno de los cánceres que no tienen síntomas, o en la mayoría de los casos por lo menos no te da alerta, simplemente con la prueba es que puedes detectar que tienes uno de ellos. En ese sentido, doctor, ¿qué les recomendaría a todas las mujeres que dicen, bueno, yo no tengo dolor, no tengo ninguna dificultad, no tengo problemas, pues adelante, estoy con todo perfecto? Sí. Bueno, realmente no da síntomas, o sea, ¿cuándo empiezas a sentir los síntomas? Cuando ya está instaurado el cáncer. ¿Y cuál es el principal motivo de consulta de la paciente? No, es que tengo relaciones y tengo sangrado, ¿no? Estoy en la calle de la nada y tengo un sangradito. Y muchas veces, pues pones el espéculo y ¿hace cuánto tiempo has hecho su Papa Nicolau? No, antes de que nazca mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 10 años. No, has venido tarde, te has descuidado, ¿no es cierto? Y es muy complicado, pues porque es joven la madre, tiene niños por delante y tiene que hacer tratamientos que pues son complicados y bueno, que les cuesta mucho poder asimilar la noticia muchas veces. Ahora, como en muchas enfermedades, doctor, y usted me lo va a certificar esto, cuanto antes mejor, porque no es un trauma, no tiene el tratamiento mucho peso emocional ni de dolor, y además, económicamente hablando, cuanto antes es mejor siempre, ¿no es cierto? Sin duda. Varía muchísimo el tratamiento, ¿no? Si fuera un NIC1, que hablábamos hace un ratito, que quiere decir un NIC2, que quiere decir que la lesión está ahí, pero está empezando, el tratamiento es una intervención que se hace hoy en la mañana y en la tarde la paciente está en su casa. Y está bien, está tranquila, hace su vida 100% normal. Pero si vamos a un cáncer ya avanzado, pues ahí va a requerir cirugías, a lo mejor quimioterapias, radioterapias. Entonces, lo mejor es la prevención, ¿no? Un día al año, como bien decíamos, tiene libre, puede hacerlo eso en su seguro o con su ginecólogo de confianza, pero debemos de hacerlo, ¿no? No nos olvidemos que Bolivia sigue siendo la campeona mundial o sudamericana en cáncer de cuello, cuando esto es totalmente prevenible, ¿no es cierto? Así es, doctor, porque un cáncer, ¿cuántos años demora en llegar a esos estadios, a tener ya el cáncer instalado? No es que un año te haces el Papa Nicolau y al siguiente, bueno, ya ahí está el cáncer, ¿no? Son años que tarda en llegar a ese punto. Exacto. Varía mucho, ¿no? No hay un tiempo para decirte, sí, te ha habido alterado tu Papa Nicolau, en 2 años tienes cáncer. Varía mucho del comportamiento de las células, de tu cuerpo, no hay un parámetro. Lo importante, una vez más, es hacer tu controlcito periódico, porque ese nos va a alertar, ¿no es cierto? Como hablábamos en principio, puede que la primera te salga normal, pero ya la que viene al año te va a salir alterado, si es que está alterado. Entonces, y te da tiempo para curar. Exactamente, tenemos el tiempo necesario y podemos atacarlo cuando advertimos que ya hay alguna anomalía, alguna alteración. Entonces, bueno, pues eso es para el beneficio de la salud de nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, doctor Luciano, siempre ponernos en las manos de un especialista con experiencia, con trayectoria y con ese trato tan humano también que tiene el Centro de Vida FIBGO, es algo especial. Así que para todas las que hayan tomado en cuenta esto y quieran ir donde ustedes, ¿dónde se encuentran, por favor? Nosotros estamos en la 6 de agosto y Pinilla, 2 cuadritas acá más abajo, en el edificio Vitruvio, piso 4. Muy cerca y muy visible. Además, cuando vayan girando de la Pinilla hacia la 6 de agosto, van a ver el letrero, entran precisamente por la Pinilla y ahí está FIBGO, que por supuesto le va a dar no solamente la solución, sino también el acompañamiento, que es tan importante en estos temas delicados de salud. Doctor, muchas gracias por venir. Saludos a su papá, por favor, claro que sí, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta la próxima oportunidad, y aquí en TV Express estaremos dando los detalles de uno de los conciertos más esperados de este 2023, así que no se separen de nuestra señal, que ya volvemos.